estamos con el tema. Tenemos mucha información, profe, mucha información, Sí. pero en la construcción del marco teórico no hemos hilado, no hemos como definido bien el foco porque lo que hemos averiguado son varias empresas las que están en el tema de sostenibilidad, en la parte textil, en la parte de innovación, en la parte textil con temas sostenibles, con temas de fibras recuperadas, pues incluso Enca de Colombia tiene una empresa aliada que se llama Ecorred. Yo hablé con Sí. el gerente de Ecorred, que son los que recogen el PET a nivel nacional. Lo están haciendo 30 toneladas de PET mensuales y Ujú. el foco es hacer el doble de aquí a los próximos años. Y todo esto se convierte básicamente en fibra y la hace Enca y Enca vende esa parte, incluso da un certificado de que esté la recuperada, ¿cierto? Sí. También me encontré con que hay otra gente, otro sector de textileros que está importando material reciclado en las telas ya tejidas con material reciclado, pero es por el tema de costos. Digamos Ujú. que un metro de PET de una tela de poliéster reciclado aquí en Colombia vale 27.500 pesos y cuando es una tela importada sale casi a 5.500. Entonces, Sí. la diferencia es como 4-1 frente a ese tema. Entonces, no vemos como que en el sector hay una incertidumbre grave por el tema de inversión y tampoco vemos como que los consumidores finales, así sea sostenible, así sea recuperada y sea nacional, no le ven el gran valor a eso a una escala grande. Entonces la gente, las empresas con que hemos hablado, han estado un poco temerosas en invertir en esa parte. Entonces, Sí. dentro de la redacción del marco teórico, no hemos como tenido el foco era ese, las telas hechas a partir de reciclaje de PET, pero mira que no, si hacen una inversión grande en eso, no ven que el retorno de la inversión sea tan a corto plazo. Sí. Entonces queremos como mirar de pronto, profe, como qué opciones o que de acuerdo a tu experiencia, Dale. como revisar por dónde arrancar. Bien, porque Listo. información sí hay mucha, Sí. pero si es como, bueno, organicémonos y arranquemos. Claro que sí. Ve, Hernán, lo que pasa es que, bueno, escuchándote hablar, bueno, primero te quería contarles, bueno, para tus compañeros también, empecé a grabar sin Sí, señor. contarte que iba a empezar a hacerlo, entonces para, pues, informarte que voy a enviarte este video al final de la sesión, Ah, ¿cierto? tranquilo, Entonces, profe, y eso avisa, eso le avisa a de uno una. cuando graba. Ok, entonces mira, espérate que estoy conectando acá mi tableta para escribir y explicarte una cosa, abriendo la pantalla de la, espérate un segundito, abriendo la Tranquilo, profe, pantalla. tranquilo. Entonces, se trata de esto, Hernán. Resulta que hay que hacer una investigación, ¿cierto? Sí, Es el señor. proceso de hacer esta investigación. El primer paso es formular un problema y una pregunta. ¿Listo? Que eso ya ustedes lo hicieron. Lo que tiene que ver también con unos objetivos. Esto está chuleado. Sí, señor. Segundo, hay que buscar literatura. Cuando decimos buscar literatura, quiere decir buscar artículos. Y de los artículos que vamos a sacar, teorías y conceptos. Perfecto. Con esto se escribe un primer marco de Teórico. conceptos o de teorías, de lo que salga. Es posible que salgan ambas cosas. En tercer lugar, se diseña el instrumento de recolección de información y luego se aplica el instrumento de recolección de información. ¿Listo? Espérate, dejemos entrar a María Andrea. Entonces, Hernanda, te cuento una cosa. Lo que vos me estás contando es el resultado
de haber hecho ya. Hola María Andrea, ¿qué más? María, buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Bien, muchas María, gracias. muchas gracias ¿Cómo por el vas? favor que me hiciste hace un momentico, muy, muy amable, muy querida. No te preocupes, profe Carlos, todo está súper bien. Ok, entonces Hernán, lo que me cuentas es el resultado de haber aplicado ya un instrumento de recolección de información. ¿Esto es qué? Que lo La, hiciste sin darte cuenta, la entrevistaste a la consulta. gente, Ajá, sí, ¿ves? sí, señor. Pero todavía esta información que tenés es muy útil, pero todavía no vamos a llegar allá. Porque, ¿qué hay que hacer con esos artículos que ustedes descarguen? Hay que hacer una tabla que nos sirva para mostrar lo que dicen los artículos, es decir, para mostrar lo que dice la literatura. Entonces, mira, este es un ejemplo de tabla que yo hice con, aquí debe haber unos 30 artículos, no sé cuántos hice. Esta fue una tarea que a mí me pidieron en el doctorado. Entonces yo hice una tabla con 23 artículos. ¿Y aquí qué está incluido? Mira, el autor. ¿Quién fue el autor del artículo? Estos señores. ¿Cuál es el título del artículo? Este es el título. No tienen que hacerlo ustedes idéntica, ni más faltaba. ¿Qué objetivos tenía el artículo? Tenía estos objetivos. ¿Qué conceptos o qué teorías usan en este artículo? Ellos dicen, usaron la teoría del intercambio social, usaron, que dice que las interacciones hacen posible el intercambio de recursos materiales y no materiales, y ahí se explica Claro, pues, profe, incluso mira que ahí está citado y todo. Mira que ¿sí? hay citas. Entonces, luego dice, ¿qué tipo de estudio es? Si es cuantitativo o cualitativo. Entonces, el código era 1 para cuantitativo, 2 para cualitativo. 1 para Ok. cualitativo, 2 para cuantitativo. ¿Qué unidad de análisis utilizaron? Ellos analizaron empresas exportadoras. ¿Quiénes eran las personas? Las personas responsables de exportación. La muestra por cuánta gente estaba conformada, 595 personas. ¿Qué tipo de diseño es? Y es un diseño explicativo. Descriptivo. Descriptivo. ¿Qué instrumento? Entrevista. ¿Qué escalas se utilizaron? Aquí están los nombres de las escalas. ¿Qué conclusiones se sacaron? Aquí están las conclusiones. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Aquí dice, este estudio fue transversal. Eso quiere decir que se estudiaron varias empresas a la vez. A la vez, ok. ¿Qué se necesita? Hacer este mismo estudio a lo largo del tiempo, viendo qué cambios se ven en las empresas estudiadas. Entonces, esta misma tabla o este mismo análisis con todos los artículos. No Ok, quiere decir que profe, es como haya una ficha técnica, es como una ficha eso, técnica del de estudio. los artículos que ustedes consideren más importantes. Dense cuenta que yo aquí lo hice con 23. No tiene, lo que yo les decía en la ocasión pasada, no se trata pues de hacer una tarea así de exhaustiva. Con que ustedes hagan este mismo ejercicio con 10 artículos bien buenos que ustedes encuentren y no incluyendo todos, ustedes pueden decir autor, título, referentes conceptuales, qué conceptos se Ok. explicaron o qué teoría, qué personas fueron encuestadas o entrevistadas, Ah, qué profe, señor, ahí, qué pena. Ahí se tranquilo. puede incluir eso que estabas diciendo. O sea, yo ya que he hablado con gente del sector, aprovechando pues que trabajo en el sector textil, se puede incluir ese tema, el tipo de entrevista y a qué conclusiones se llegaron o como las Sí, preguntas que se le hacen en la entrevista y las respuestas pues a ellas. sí, pero entonces Hernán, date cuenta de una cosa, eso se va a hacer cuando vos apliques la entrevista. Ok, Ahorita no vamos a hacer eso, porque ahorita estamos en la revisión de de literatura. literatura. Perfecto. Solamente vamos a hacer esto con los artículos. De todos ese montón de artículos que ustedes encontraron, van a sacar 10 muy buenos y con esos 10 es que van a hacer este ejercicio. El marco teórico o conceptual. Exacto. Solo con esos 10 y te los voy a marcar acá y te voy a enviar esta tabla para que les quede súper claro. Ve, Listo, profe. autor, título, referentes conceptuales y aquí están conceptos principales o teorías. Ok. ¿Qué método de recolección de información se obtuvo? Y dentro del método, ¿quiénes fueron las personas entrevistadas? ¿Qué perfil tenían? ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Ok. ¿Qué conclusiones se obtuvieron de ese estudio?
y qué limitaciones Limitaciones. dijo el autor de ese estudio que tenía ese estudio. Listo, con lo que ves en amarillo. Perfecto, profe. Profe, te voy a copiar mi correo al chat. Dale, adelante. De una vez. Profe Carlos, yo también quisiera si me lo puedes compartir. Claro, por supuesto. Por supuesto, María, yo te lo envío con copia, Hernán. Mil gracias. Con mucho gusto. Profe, Entonces, súper claro, muy claro. ok, entonces date cuenta, Hernán, que ¿para qué se hace este ejercicio? ¿Y qué va a pasar cuando cuando ustedes hayan hecho este ejercicio? Ustedes van a saber con toda claridad qué se sabe de ese tema y qué falta por averiguar de ese tema. Para eso uno hace este análisis de los artículos usando esta tabla que ves acá. Cuando yo analizo los artículos más importantes que encontré y veo sobre qué se ha investigado, qué teorías usaron y qué hallazgos obtuvieron, yo ya sé qué se sabe del tema y, más importante todavía, qué no se sabe del tema. Y justamente la idea es aportar a lo que ya se sabe, y si de pronto encontramos algo que no se sepa, pues también lo incluimos dentro de las conclusiones del artículo que ustedes van a hacer. Cuando uno encuentra algo, puede ser, Hernán, algo que a uno le guste, algo que a uno no le guste, algo que se sepa ya y que pase igualito a la teoría, y algo que no se sepa y que sea completamente distinto. En la investigación puede pasar de todo. Es decir, es como cuando vos vas a un laboratorio clínico y pedís que te hagan un estudio de triglicéridos. ¿Qué puede pasar? Que los tengas buenos, que los tengas Porque altos, estén que los tengas malos. bajitos. Ahí sí, Ajá. hagámoslo, a ver qué pasa, ¿cierto? Vos no puedes Perfecto, decir, ay, ojalá que me salgan bajitos, ojalá. No, pues vamos a ver qué sale. perfecto. Ese es el principio. Vamos a ver Oh, qué sale. Entonces vamos a ver qué sale primero en la literatura, qué se sabe ya de ese tema. Y luego de ver esos artículos que sean los más importantes, luego sí, se diseñan unas preguntas para hacer una entrevista, y aprovechando la facilidad que tienes para conversar con personas que trabajan en ese sector, les hacemos esas preguntas y luego analizamos lo que estas personas te contesten y vemos si eso que contestaron es igual o es diferente de lo que dice otros estudios que se han hecho sobre el mismo tema. ok, profe, es que a mí me parece súper importante y súper interesante este tema, ¿Sí? debido a que, pues mira las respuestas como te dije ahorita que se han obtenido, que hay gente que está muy con mucha incertidumbre, Uh-huh. que no ven como que el retorno de la inversión sea Sí, alta, que prefieren importar otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ahí viene sí, el tema, uno le puede ir metiendo por los lados el tema de las importaciones que están complicadas, el tema del dólar, el tema de la escasez de contenedores, el tiempo de entrega, entonces hoy afecta el lead time de entrega a las empresas, entonces sube el desarrollo del producto y pensar en que el producto esté en vitrinas, entonces tienen que hacerlo 6 meses antes para poder llegar con el producto a tiempo. Sí, esto sí, tiene unas implicaciones bien grandes en toda la cadena de suministros de una empresa, claro, claro que pero sí. ahí es importante, digamos, que ir eh, vinculando a empresas que realmente lo quieran hacer y que les interese el tema, y uno poder una mesa con ellos de diálogo para obtener esa Sí, información y diseñar una encuesta muy buena para obtener asimismo unas buenas respuestas para poder saber si se puede llevar a cabo o no el tema pues de que se está investigando. Mirar claro. todo lo que Hernán, lleva. es que date cuenta de cuál es la ventaja de hacer visible esta investigación. Vos la haces visible, la pones en LinkedIn, la pones en ResearchGate, la pones en Google Scholar. Hernán Zapata investigó sobre este tema. Ya empezás a hacer ruido como una persona que investigó y sabe de este tema. ¿Qué puertas te puede abrir esto? Te puede abrir puertas como investigador para que otras personas que te encuentren en Google Scholar te llame alguien o te escriba alguien de Sudáfrica, o te escriba alguien de cualquier otro país y te diga, ve, Hernán, ese mismo estudio que vos hiciste en Colombia nos interesa hacerlo también acá en Sudáfrica. Vos que podés decirnos cómo hiciste la entrevista, qué limitaciones crees que podría tener este trabajo que nosotros estamos haciendo acá.
y perfectamente se pueden hacer redes para que se pueda, por ejemplo, hacer un estudio comparativo entre empresas de Sudáfrica y empresas colombianas, o para que te contraten como consultor y te digan, ya que vos trabajas en esto, porque la investigación te hizo visible, ¿qué crees que podríamos hacer nosotros que tenemos esta dificultad y trabajamos en el mismo sector? Entonces, ese es el plus de hacerse conocer como investigador, que puedes Claro, profe, y ampliar tu red. fuera de eso también chévere escribir sobre el punto de vista ya te da, digamos que rico más adelante uno poder tener una columna en una revista o algo que constantemente Sí, esté haciendo este tipo de artículos y comentarios basados en los temas de investigación. Me parece sí, súper claro que bueno, sí. profe. Pues La, eso vi- es la muy chévere. visibilidad es por muchos lados, Hernán. Uno no tiene ni idea de qué tan visible se puede empezar a hacer haciendo este tipo de divulgación. Claro, profe, no, súper clara la explicación, profe. Yo creo que ahorita me regalas el link del videito para compartirlo con el Una, grupo pues, que tenemos te mando el y archivo, no el libro. manos a la obra con esto, profe. Igual, María todavía está, ¿cierto? Mañana Sí, tenemos Sí, por encuentro, acá María. estoy. aquí veo a ¿Cierto, Sí, María. María? señor. Mañana tenemos encuentro común y corriente. Ya mismo les voy a escribir para las personas que de pronto se confundieron pensando que mañana no había encuentro, pues como por esas asesorías. Mañana Exacto. tenemos encuentro nosotros, pues sin ninguna No, diferencia. eso es de saber leer, pues, y de saber interpretar, porque las asesorías son una cosa y el encuentro es otra cosa. Pero bueno, Sí. está bien. Muchísimas gracias, María. Gracias por ser fuente y por brindar estos espacios y al profe Carlos por sacar el tiempo, pues que sé que con doctorado encima y todo está súper ocupado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Con todo Hernán. el gusto. Bueno, que estés Profe muy Carlos, bien. mil Me voy a gracias. desconectar. Pasamos ya Listo, al otro María, gracias a equipo, vos. ¿cierto? Sí, sí, Sí. ahorita a las 6:30 entra el otro equipo. Listo, perfecto. A ver qué horas son. No veo acá el reloj. 6 y Yo 26. voy apenas a pausar para volver y reanudar la grabación cuando entre el El otro otro grupo que debe equipo. estarse conectando ahorita en Súper. 3 minutos. Listo. Listo. Muchas gracias. Listo, Hernán, con todo Que gusto. estés Aquí. bien. Chao. Chao. A mí se me había olvidado, María, pasarles esta tablita, ya mismo lo hago Súper. Sí, está muy útil. para que la tengan como referencia, porque ese, digamos, el análisis fundamental se hace pues en texto resumidito, pero esto muestra muy claramente que uno hizo un trabajo juicioso de búsqueda de literatura y que ese resultado está condensado en esa tabla. Claro. Y también uno puede recordar, porque yo siento que uno también en el marco teórico llega y veces a leer muchos artículos y se le puede olvidar dónde fue que vio cierto Claro, concepto interesante. Inclusive yo una vez llegué a hacer esa tablita y ponía las definiciones textuales también como las sí, citas que encontraba interesantes que quería incluir en el documento, lo ponía en una columna. claro, claro que sí. Y verás, te la pongo acá. Tú estás como María Ruiz, ¿cierto, María? Sí, señor, María.ruiz, Ok. @ceipa. El- ¿Qué te iba a decir yo? Y Dime. entonces, ¿cuánto tiempo te demoras desde Ceipa hasta la casa? Generalmente 1 hora. Ahorita estabas en la Universidad de AFIT. Ah, ya, claro. Eso, El doctorado que estás haciendo. eso. Tenía reunión del grupo de investigación al que estoy vinculado allá y pues salí precisito a las 5 de la tarde. Yo vengo en metro, yo uso transporte público y pues hoy con lluvia y eso estaba muy lleno, entonces hice cuentas y dije, "Jue Claro, pucha, no me voy a dar", entonces te escribí para que me claro. ayudara. Pues es que yo creo que tú, pues de polo a polo sí es preferible transporte público porque con los tacos nunca Claro, llegas. no, es bobada. Es más, a mí, yo hago cuentas
Y mi esposa yendo a Luis Amigo, a veces se demora más que yo llegando a Ceipa, imagínate. ¡Ah! Increíble. Sí, y pues Yo está antes mucho más vivía cerca de mi también, centro. yo vivía por el estadio Ah, vos me con contaste, mis sí. papás antes de casarme y cuando me iba para CEIPA a clases de posgrado los fines de semana, Sí, me demoraba 2 horas. sí, es que es cosa muy seria. En carro es Los viernes, súper demorado. No, olvidar. Y después de las 6, de las 5 de la tarde, ya uno ya perdió si de cómo perdió, llegar a sí. esa hora. Ya, uf, por ahí hasta las 8:30 y eso. Uy, sí, total. Ya ahorita vivo en el Escobedo, digamos que Ah, bueno, es entonces más estás fácil, mucho pero más siempre cerca. me demoro media hora, Claro. No, es que ya no hay como por dónde mínimo. andar, María. Vos puedes echar por detrás del Escobero o por Las Vegas o todo está muy fregado. Muy horrible. Me parece ¿Y muy qué días? chévere. Dime. ¿Cómo? No, que te iba a decir que me parece muy, muy chévere la situación de Hernán porque tiene la gente muy a la mano y, y tiene mucho interés, seguramente profesional también en avanzar. Sí, Entonces, una cosa chévere por eso. sí, súper chévere. Él está muy, muy animado y ha sido de los más juiciosos, la verdad, de los que Sí, primero contesta, envía el trabajo, o sea, se le ve pues como el ánimo y la interés. disposición. Mañana va a ir Viviana de proyección profesional Ah, a perfecto. contarles para los que quieran hacerlo, porque yo siento que eso también los motiva. Claro, Que los total. motiva y para ellos es muy importante porque ya han habido varios que se me han bajado del bus Sí, sí. y uno no quiere perder los estudiantes. No, total, total, total. ¿Y qué días vas a ir a la U? Eh, Pues mi- para trabajo desde allá. claro que sí, miércoles y jueves. Ya. ¿Y vos? Pues tenía pensado martes y miércoles, Ujú. pero por ejemplo ayer estuve completamente sola. Ah, Entonces tengo vainas. hasta ganas de decirle a Juan de mejor cambiarlo por lunes y miércoles. Sí, Y si de pronto algún lugar, porque es que mis papás tienen una casa arriba en Llano Grande y nos sí, vamos generalmente todo el fin de semana, pues es una casa normal, no es ni siquiera finca ni nada de eso. sí, sí. Pero pues uno cambia de ambiente y todo, y a veces los domingos en la noche nos da pereza bajarnos, entonces pues me quedo trabajando el lunes desde allá. Claro, claro que Entonces sí. más bien decirle a Juan que si algún lunes llego a ver pues como que no me quiero bajar, pues lo cambio por el martes, pero no Sí. sé. Estoy No, y es pensándolo porque mucho es que mejor. el lunes, el martes estuve muy sola Veo. Ah, mira. y eso me aburre un poquito, pues como No, almorzar pues sola. total. Eso que espanta. Es que antes hoy estaba, hoy estaba Tatiana, el apellido de Tatiana no me acuerdo cuál es. Y estaban solo ustedes dos, nadie más. Sí, y claro que en la tarde sí estuvimos más, en la mañana, como tantos profes tienen, yo porque en este momento no tengo clases diurnas, Sí, pero tengo solo pues 2 grupos virtuales, claro, pero generalmente en la mañana pues como todos estamos en clases allá, entonces por eso es más solo, pero en la claro. tarde sí estuvimos como 4. Ok. Ok, ok. Reanudé la grabación, María, y le di autorización a Lady que ya debe estar entrando. Perfecto. Hola, Lady, ¿qué más? Hola, Lady, ¿cómo estás? Hola, Lady. Lady, ¿nos escuchas? Te Yo le creo que no escribo. nos escucha. De pronto no nos está escuchando. Voy a escribirle por el chat. Hola, Hola, Lady, ¿qué más?
Listo, ya, yo los escucho, no me Ah, bueno. escuchaban. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Lady, me alegro mucho. Contanos cómo va esa búsqueda de artículos con las palabras que ustedes están usando. Estamos usando, espérame, te confirmo, es que justamente estaba viendo ayer con Gaby en unos buscadores, uno que es de la universidad y en otro que es de la de la Javeriana, creo, espérame. Sí, del que yo les di la clave. Sí, ese, sino Ok. que lo que hicimos fue como introducir una serie de variables y con eso empezar como a sacar los artículos que eran pues como de interés con respecto al tema. Y Gabriela pues que fue la que me mostró estas, porque yo no las conocía, estos buscadores, estaba, pues lo que íbamos a mostrarles era como los que habíamos encontrado para ver cuáles nos sugerían. Ok, listo, Lady. Lady, una cosa muy, muy importante a tener en cuenta y a tener presente, y es lo siguiente. Cuando usen un recurso digital, bien sea el de la Biblioteca de la Javeriana que yo les conté, o, permíteme, aquí ingreso para que puedas darte cuenta, o cualquier otro recurso que ustedes usen, cualquier otra base de datos que usen, es importante que ustedes mencionen qué recurso utilizaron. Que ustedes digan, por ejemplo, utilizamos Scopus o utilizamos, o utilizamos Redalic, o utilizamos Latindex, o utilizamos Cielo, o la base de datos que ustedes hayan utilizado, que mencionen cuál fue el recurso que usaron y cuál fue la fecha en la que ingresaron para hacer la búsqueda que arrojó estos resultados. Y ¡pum! Mencionan el listado de resultados. Esto por una cosa, la investigación exige que uno documente todo lo que hizo. ¿Con qué finalidad, Lady? Para que si hay otras personas que llegan a encontrarse el documento de ustedes, sepan qué hicieron ustedes para dar precisamente con esos artículos que están mencionando y no con otros. Entonces, eso es fundamental también para que lo tengan en cuenta. Hola, Gabriela, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? No sé si Bien, mis ¿cómo te va? compañeritos ya están por aquí. Por aquí Hola, está Gaby. Lady. Lady, ¿cierto? O Dianita. Así es. Gabriel, yo le estaba contando, Gabriela, a Lady, que es importante, que ella me decía que habían hecho búsqueda en Scopus. Yo decía que independientemente de cuál sea la base que usen, Scopus por el acceso de la Javeriana que yo les di, o Redalic, o Cielo, o Latindex, la que sea, que es importante que mencionen qué base de datos utilizaron, con qué palabras hicieron la búsqueda y cuáles fueron los resultados. Voy a mostrarles también otro recurso que a mí me parece muy útil, que se lo acabo de presentar a otro grupo, y es con los artículos que ustedes encuentren, pues lo ideal, por supuesto, es leerlo todo, pero pues estamos siendo también prácticos desde el punto de vista de necesitamos algunos puntos específicos de los artículos, no todo el artículo. ¿Qué necesitamos? Y por eso es fundamental, y les haré llegar esta tabla para que ustedes puedan agilizar la consecución de los datos que necesitamos de cada artículo. Se necesita información sobre el autor, el título del documento, el referente conceptual, ¿y esto qué es? ¿Qué teoría se usa en el artículo? Y si no se menciona la teoría, ¿qué conceptos se utilizan? Entonces, por ejemplo, en este artículo que se llama las raíces y determinantes de la infidelidad en las relaciones comerciales internacionales, ellos utilizaron una teoría que fue la teoría del intercambio social. Otro artículo que utilizó conceptos propios de la psicología social, o otro artículo que utilizó conceptos propios del marketing relacional. Hubo otro artículo que utilizó teoría del intercambio social, concepto de confianza. Dense cuenta que aquí no se menciona una teoría, sino que se menciona un concepto. El concepto fundamental aquí es el concepto de confianza desde la óptica de la economía y desde la óptica de la psicología.
Este estudio implementa conceptos propios del marketing relacional, conceptos son propios de la teoría de roles, conceptos vienen de las disciplinas como la economía y la sociología. Entonces, dense cuenta que para eso sirve tener claro los referentes conceptuales o la teoría. En participantes, ¿qué se señala? A quienes entrevistaron. En este artículo, en el que hablaba de la infidelidad en las relaciones comerciales internacionales, ellos entrevistaron, los investigadores que hicieron este estudio, a personas responsables de exportación. Entrevistaron a 595 personas que en las empresas trabajaban coordinando tareas de exportación. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué concluyeron en ese estudio? Es decir, ¿cuáles fueron los hallazgos? Los hallazgos en este artículo fueron: en ejercicio de poder coercitivo tiene incidencia en comportamientos de infidelidad entre empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues se los cuento porque yo me tuve que leer este artículo porque fue una tarea que a mí me pusieron. ¿Cuál es el poder coercitivo? El que ejerce un proveedor sobre un cliente, pero a las malas. Oiga, si no me trae el pedido, no le voy a pagar. Se demora mucho, porque si se demora, me demoro un mes más en pagarle. Esa actitud maluca de quien compra hacia quien vende tiene incidencia en comportamientos de infidelidad de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que quien amenaza, ¿qué le pasa al proveedor que se siente amenazado? De acuerdo a esto. Profe, qué pena, puedo interrumpirte, sé que estás Dale. compartiendo pantalla, que de pronto no me ves y levanto la mano. Dale. Bueno, hicimos primero la búsqueda en Real. Nosotras empezamos pues como a filtrar los últimos 3 años. En los últimos 3 años tuvimos demasiada información, ¿no? 740 algo artículos. ¿Sí? Filtramos el año 2021 y allí encontramos 400 artículos más o menos. Yo empecé a leer más o menos unos 7, los primeros ¿Sí? 7, y pues realmente no tenían nada que ver con nuestra investigación, y después nos fuimos a Scopus en la Javeriana. En la página de la Javeriana sí encontramos información, encontramos apenas 4 artículos, pero realmente solamente incluyendo 3 palabras, o sea, no haciendo la búsqueda con todas nuestras palabras claves. Perfecto. Realmente no veo como cómo podemos enfocar más la información. Está perfecto con eso, porque date cuenta de una cosa, Gabriela, pues si uno no encuentra información con las palabras que usa, ¿qué tiene que decir? No encontré más que esto que les estoy contando. No se trata de un ejercicio como en el colegio. A ver, consiga las definiciones de montaña, consiga todas las definiciones que usted encuentre de valle. No, pues... Encontramos un vacío, lo que encontramos es un vacío de investigación. Ya, exacto, vean, esto es lo que hay. De este tema encontramos esto, ya. Entonces, Okay, no hay ningún problema con eso. No es una carrera de aquí a que tengo que encontrar, no. Se trata más bien de un ejercicio de buscar lo que existe y mostrarle a la comunidad académica en un artículo qué fue lo que ustedes encontraron usando las palabras de búsqueda que eligieron. Sin embargo, es importante tener presente algo. Tienen que mencionar a qué bases de datos consultaron, usando qué palabras y discriminando qué años. Por ejemplo, lo que acabo de escucharte es que utilizaron 2021 y 2022. Perfecto, listo. Pero para agilizar la búsqueda, Gabriela, es importante que la hagan solamente, pues para hacer mucho más ágil, para hacerla mucho más ágil, no leer todo el documento, sino únicamente leer el abstracto del resumen. Leyendo el resumen, inmediatamente yo puedo descartar o incluir un artículo. Si yo estoy buscando aquí sobre relaciones comerciales y aspectos del lado oscuro en las relaciones comerciales, si aparecen aspectos sobre relaciones comerciales e interculturalidad, pues no me interesa, porque yo lo que estoy buscando es aspectos del lado oscuro en relaciones comerciales. Entonces, inmediatamente leyendo el resumen, yo puedo descartar un artículo y siguiente. Y aquí no nos da para, en un barrido, si te das cuenta, Gabriela, con ese montón de artículos que hay, no nos da la vida para leernoslos todos. No, pues ¿a qué hora es? Solamente el abstract, y si no me da unas cifras, unas palabras precisas relacionadas con lo que yo busco, siguiente. Porque date cuenta, son 400, o sea, ¿a qué horas te lees 400 artículos completos? Lo más que se puede hacer, y eso dividiéndose el trabajo entre varios de ustedes, es leer únicamente el abstract.
sí, luego de leer el abstract, primero el título, por supuesto, porque desde el título yo puedo descartar. Listo, leído el título, ok, pasó el primer filtro. Segundo, abstract, listo, pasó el segundo filtro. Ahí sí ya lo leo con más detenimiento. Pero hay que ser también muy estratégico para utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Sí. Eso Listo, es. profe, gracias. Ok, chicas, entonces dense cuenta de una cosa. Cuando ustedes tienen ya los documentos definitivos, este es un ejercicio que yo hice en una tarea que me pusieron hace unos 2 años más o menos. Yo aquí hice esta tarea de revisión con 23 artículos, que fueron los que apuntaban a lo que yo buscaba. Cuando yo ordeno lo que hallé en una tabla de estas, ya puedo empezar a mencionar qué referentes conceptuales usé, que los menciono todos en un párrafo, qué personas participaron, y menciono acá cuál era el perfil de las personas que participaron en cada uno de esos estudios. Más cosas, ¿cuáles fueron los hallazgos? Y menciono cuáles fueron, grosso modo, los hallazgos más importantes de ese estudio y qué limitaciones tuvo ese estudio, es decir, qué le faltó a este estudio para ser mejor, y las menciono todas. Cuando ustedes ya tengan esta tabla completa, la hayan utilizado para lo que ustedes requieren, ya tendrán un panorama mucho más amplio de lo que sí se sabe y de lo que falta por saber del tema sobre el cual están investigando. ¿Listo, chicas? Sí, profe. ¿Preguntas sobre lo que les he explicado hasta ahora? Yo tengo una preguntita. Dale, Ahorita María. cuando tú nos decías que las bases de datos hay que guardar pues como la información porque se debe poner de qué base de datos se obtuvo esa información. Sí, Eso finalmente en el artículo sí va en alguna parte porque pues yo digo claro, que en las referencias eso en qué parte va que no recuerdo. claro que sí. Ya te digo dónde va. Espérate un segundito, voy a mostrarles el que yo escribí. El de los barrios, ¿se acuerdan de Medellín y Buenos Aires? Entonces, permítanme, accedo a mi correo. ¿Y qué pasó? Denme un minuto, por favor. Y se los muestro dónde va. Mientras voy abriendo mi correo y mientras le contesto a María, más preguntas, chicas. Profe, yo sí tengo una pregunta. O sea que nuestro próximo avance, qué pena es que me conecté un poquito tarde, pero no sé si ya lo Tranquila, habían hablado. no te preocupes. Nuestra próxima entrega es adelantarnos, pues avanzar hasta dónde. La próxima entrega es el marco conceptual, es decir, ¿qué encontraron ustedes en la literatura? En un texto donde de manera, como una narración, ustedes cuenten qué fue lo que hallaron en esa búsqueda en bases de datos. Entonces, permíteme que ya se vuelva a ser ahora sí súper urgente la consecución de este documento en su versión final. Lo encontré en su versión final, les voy a mostrar esta parcial. Listo. Entonces, así es como va a salir. Recordación, percepciones y preferencias de los barrios, un estudio compartido entre Medellín y Buenos Aires. Listo. Resumen, listo. El resumen, palabras clave. Introducción, marco conceptual. Para poder contextualizar esta investigación en el conocimiento existente sobre recordación, percepciones y preferencias de los barrios, se hizo una revisión sistemática de literatura en Scopus, siguiendo los parámetros de el doctor Pérez Rabe, que escribió un libro sobre revisión sistemática de literatura. En este libro se menciona básicamente que debe incluirse una tabla donde se muestren qué términos fueron usados, en este caso, en Scopus. Y se menciona, pues en este caso no aparece, pero se menciona cuál fue la fecha en la que se hizo la búsqueda. Aquí en una anotación sencilla, la búsqueda se hizo el día 20 de abril de 2022. ¿Listo? Y aquí se muestra qué se encontró de la revisión.
que era justo tu pregunta, no sé si era Lady Gabriela que me lo preguntaba. En el presente acápite se exponen los hallazgos de estos artículos. Estas personas hicieron un estudio con adultos mayores en Hong Kong. Se realizaron encuestas a 1.798 personas. Las percepciones del entorno del vecindario se valoran mediante un cuestionario que abarca elementos ambientales, físicos y sociales. Los autores concluyeron que el sentido de comunidad influyó en la salud autovalorada, mientras que las percepciones del entorno, particularmente en relación con el dominio social del respeto y la inclusión, se asociaron con un mayor sentido de comunidad. Y aquí menciono estos autores. Siguientes autores, Douglas, etcétera, etcétera. Permítame un segundito, Lady. Entonces, aquí se muestra, si os das cuenta, se muestra lo que cada uno de estos investigadores encontró. Es decir, coge los elementos, y ya te doy la palabra, no me ayuda de vos, coge los elementos de cada uno de estos artículos y los menciona autores, título del artículo, qué teorías o qué conceptos están incluidos, qué personas fueron entrevistadas, qué hallazgos se obtuvieron y qué le faltó a ese estudio. Y eso con todos. Dale, Lady. Bueno, era yo que te iba a hacer una preguntita, y es, en el caso de que sean varias bases de datos, se ponen primero Scopus y se mencionan todos los que se encontraron en Scopus, y después la otra base y todos los que se encontraron en esa otra base, ¿cierto? Digamos, María, que el orden aquí no altera el producto. Uno puede mencionar los encontrados en Scopus, o puede mencionarlos agrupándolos por fulanito y fulanito de este artículo y sutanito de este artículo. Mencionan como concepto importante la confianza al momento de escoger un barrio, mientras que estos otros autores mencionan elementos paisajísticos al momento de elegir un barrio. Fulano y sutano eligieron la encuesta como modalidad de recolección de información, mientras que fulano y sutano eligieron la entrevista. Fulano y sutano concluyeron esto y esto, mientras que estos otros autores concluyeron esta otra cosa. Lo importante no es tanto, María, la manera como yo presente los resultados, que es un tema más que todo de fondo, sino que muestre, independientemente del modo de organizar que yo elija, muestre qué se encontró en la literatura y que sea fácil de entender por parte del lector. Porque aquí siempre tenemos que pensar en quién nos va a leer y hacer que esa persona que nos va a leer nos entienda. Ese debe ser el objetivo fundamental. Ok, pero entonces mi pregunta es siempre tengo que poner la base de datos donde la encontré. Sí. Es decir, así sea la manera en la que lo quiera yo redactar del texto como para que quede mejor, siempre tengo que poner en qué base de datos encontré ese artículo como tal. Exacto, María. Eso es fundamental porque lo que mencionaba hace un momentico, eso sirve, ese es el protocolo, y en investigación todo hay que dejarlo documentado, ese es el protocolo que a mí me sirve para contarle al resto de la comunidad académica cómo fue que encontré este artículo. Ah, mire, es que utilicé estas palabras y la búsqueda la hice el 20 de abril del 2022. Ah, yo no encontré esa búsqueda. Pues hombre, seguramente usted lo hizo no filtrando documentos del 2022, sino del 2021, y lo hizo sin incluir estas palabras, porque usando las palabras que yo usé e incluyendo 2022, encuentra usted este artículo en Scopus y venga, se lo demuestro y me siento y digito todo para que sea posible a cualquier persona encontrar lo que yo encontré. Ese es el propósito, agilizarle el trabajo a otras personas. Perfecto. Y esa parte de mencionarlo de la base de datos va en el marco conceptual. Exactamente, sí, porque allí mencionas qué palabras utilizaste y dónde hiciste la búsqueda de los documentos que finalmente obtuviste y que incluiste en la tabla. Y la revisión de la literatura va dentro del marco conceptual también, ¿cierto? Sí, la revisión de la literatura es la primera parte del marco conceptual, porque yo le estoy contando a la gente cuáles son los conceptos o teorías más importantes en los que se apoya la investigación y surgen o se dan o se eligen de acuerdo a los conceptos y teorías que han utilizado otros investigadores y de los que me enteré haciendo una revisión de literatura.
Perfecto. Profe, la última preguntita. Tranquila, no estoy Digamos siendo que en serio. cuando yo puse el marco, pues cuando yo hice el marco conceptual de un artículo, ¿Sí? yo lo hice como, a ver, pues de manera como muy, ¿cómo se dice? No estructurada, sino que Normal. simplemente fui, sí, normal. Sí, Pero sí. yo quería saber si tal vez existe una estructura base en la que los chicos se puedan basar, valga la redundancia, para Sí. construir el marco conceptual, digamos como tipo marco conceptual. Entonces, primero lo que nos contabas de las bases bibliográficas, después Sí. lo de la revisión de la literatura, como Sí. un Un esquemita. protocolo a seguir como para poder elaborarlo, como si fuera un protocolo a seguir para poder elaborar el marco conceptual y que quede completo. Exactamente. No Ok. sé si de pronto exista eso en alguna parte que yo lo pueda buscar para podérselos brindar a ellos mañana. Claro, mira que no existe, permíteme, voy a hacer una averiguación acá sencillita. Documentos. Yo no he visto que haya como un protocolo, muy seguramente exista, lo desconozco, sobre qué debo hacer para ilustrar lo Para que quede. encontrado luego de una revisión de literatura, ¿cierto? Por ejemplo, voy a mostrarles, porque es que hay formas muy distintas de presentar documentos. Permíteme un segundito. Por ejemplo, este documento que les estoy mostrando acá, ay, permítanme un segundo, qué vergüenza con ustedes, denme un segundito, por favor. No te preocupes. Qué pena que es la comida. Permítanme un segundito, salgo, pago y vuelvo. Un minuto. Qué pena. Listo, qué pena con ustedes. Tranquilo, profe. Entonces, bueno, les estaba mostrando distintos ejemplos de documentos. Introducción, veamos aquí cómo se pone. Introducción, antecedentes, que los antecedentes son en últimas el marco conceptual, o sea, ¿qué se sabe del tema? Aquí ellos empezaron a hablar sobre la política de microcréditos en México y citan distintas entidades, ellos encontraron fue entidades, luego Alpizar y González Vega, según estos autores, la implementación de la política de microcréditos tiene estas consecuencias, el impacto de la política de microcréditos es analizado por investigadores como Sultanito y Fulanito. Entonces, dense cuenta que no hay como una fórmula única de ilustrar lo que se encontró en un documento, sino que puede haber distintas maneras de mostrarlo. Por ejemplo, veamos otro documento. Profe, sí, de hecho yo estaba buscando y yo veo que hay artículos que todos tienen como la información de diferente manera. Sí, Entonces también exacto. es bueno de pronto que nos aclares ahí y muchas gracias. Sí, no, lo ideal es que se incluya qué encontraron en la literatura, mencionando si hay conceptos, si hay teorías, cuáles fueron los hallazgos más relevantes, qué cosas no se han investigado, los elementos que les acabo de mencionar en la tabla, porque la forma de presentarlos no es única ni es universal. Por ejemplo, miren, aquí dice revisión de literatura, que en últimas, en este mismo espacio de revisión de literatura,
se menciona los conceptos más importantes y los hallazgos de varios estudios. Es otra manera de ilustrar revisión de literatura y marco conceptual. Y de esa misma forma, como se los he mostrado acá en dos documentos distintos, uno en español y otro en inglés, puede haber 100 maneras distintas de ilustrar lo que se encuentra en los artículos que ustedes hallen. De manera que lo fundamental, creo yo, es hacer esta tabla, la que les estoy mostrando en este momento, y a partir de lo que ustedes encuentren aquí, en un texto, resumir estos hallazgos de lo que aparezca en esta tabla en las columnas en amarillo que tienen los siguientes títulos: autor, título, referentes conceptuales o teorías, participantes, es decir, qué perfil tienen las personas que se entrevistaron, si es que se entrevistaron personas, qué cantidad o qué tamaño de muestra utilizó este estudio, qué se concluyó y qué limitaciones tiene el estudio. Expresar estos temas en un texto ya depende pues de la forma que se elija, porque como se los acaba de mostrar, no hay una única manera de ilustrar estos resultados. Puede haber resultados y tipos de resultados muy distintos. Claro, y es que, pues sí, eso debe ser muy personal porque es como escribir, cada uno tiene su estilo y su manera Sí, de, es un tema de redactar. Pues, lo importante es depositar como toda la información que se halló y hacer exacto. lo que no se ha investigado si es que no lo encuentra. Y ¿sabes qué? Y mostrar, de nuevo vuelvo y se los digo, mostrar cuál fue el protocolo usado para encontrar esos documentos. Como lo hice yo aquí en esta tabla. ¿Qué palabras se usaron? Estas palabras. ¿Ya? Y se usaron, ¿y en dónde hicieron la búsqueda? En Scopus. Punto. Eso es lo que hay que mencionar. ¿Cuándo hice la búsqueda? ¿Dónde hice la búsqueda? ¿Y qué palabras usé? Listo, profe, no, muchísimas gracias. Con mucho, mucho gusto. No sé si haya más preguntas. No, Profe, yo no recuerdo si enviar argumento de los barrios. ¿No recuerdas qué cosa, María? Si tú tuviste ya la oportunidad de enviarnos el artículo que escribiste de los barrios. No, no se los envié, pero lo haré ahorita enseguida finalizada esta conferencia, María. Es que me gusta mucho para mañana recalcarles esa importancia de poner el protocolo dentro del marco. No, y es bastante claro allí cómo se hace. Entonces, finalizada esta conferencia, inmediatamente te lo envío, claro que sí. Se los envío a todos, claro que sí. Muchas gracias. Con mucho, mucho gusto. No me acuerdo, María, si teníamos otro grupo a las 7. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, el último. ¿Sí? Ok. Esperemos entonces un minutico. Mientras llegan, María, voy a buscar el documento, el artículo de la percepción de Profe, los hola. barrios. Hola, ¿cómo Yo estás? soy del equipo 2, que es a ¿Qué las más, 7. Valentina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué más? Muy bien, muy bien. Profe, yo te podría compartir pantalla para Por mostrarte supuesto. los... Sí, Claro que Profe, sí. qué pena, verdad, yo ya no. me despido entonces, muchísimas Dale, gracias. tranquila, Chao. chica. Una feliz noche. Cuídense mucho. Chao. Chao. Oh, excelente. Ese es justamente el tipo de tabla del que yo estaba hablando. Muy, muy buen ejercicio. Súper buen ejercicio. Muy Profe, juiciosa, Valentina. No, eso le hizo una compañera. Ok. Dale. Lo que pasa porque es que yo estuve buscando en las fuentes, nosotros tuvimos un inconveniente, ¿cierto? Pues no sé si tú reconoces nuestro tema, que es los tenderos post pandemia, por llamarlo así, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, por ejemplo, yo estuve buscando acá en Redalic con palabras pues en inglés, mini market, neighborhood, sustainable, pero yo leí estos artículos y a mí ninguno me pareció útil. Ok. No hay ningún problema con eso. Ninguno. Pues me metí también al Latindex, creo que me Sí, dijiste, a sí, sí. Scopus, todas las plataformas, pero pues por ejemplo ninguno yo vi como que nos servía para hacer los análisis que necesitamos. Perfecto. Yo no sé si de pronto incluiste también esta otra. Espérate, no, espérate.
antes de... Por ejemplo, la compañera que hizo esto, que es María Paula, ella también buscó en las plataformas que tú nos diste, Sí, pero ella tampoco encontró nada viable. Ella esto lo buscó en Google Académico, con sí, estas fuentes que mira que casi todos son de universidades de acá de Colombia, sí, 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 está y perfecto. esos fueron, pues estas tres fuentes fueron como las únicas. Y está perfecto. Valentina, no, es que lo que les explicaba a unos compañeros antes de reunirme con ustedes, no se trata, en la investigación no se trata de a que tengo que conseguir algo que se relacione exactamente con lo... No, justamente, entre más original y novedoso sea un tema, va a mostrarte que no hay literatura. Y es normal. Yo, por ejemplo, hice un estudio cuando estaba haciendo maestría en administración, hace 10 años ya, y mi tesis de maestría en administración fue sobre merchandising en tiendas de barrio, algo muy similar. Por eso cuando ustedes dijeron tiendas, yo me acordé que había caminado mucho y que había hecho el inventario de tiendas en Fenalco. Por ejemplo, me acordaba que una información que me regalaron en Fenalco fue que en aquel momento, año 2012, y no creo que haya cambiado mucho la situación, el barrio en el que más, la comuna en la que más tiendas había en Medellín era Aranjuez, y la comuna en la que menos tiendas había en Medellín era El Poblado, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y me acuerdo que se los había mencionado en otra ocasión. Las tiendas, tal como nosotros las conocemos, son una unidad económica y de comercialización de productos muy colombiana más que todo. Con las características que tienen las tiendas aquí, son un tipo de empresa muy latinoamericano. Entonces, por esa razón, la búsqueda se tiene que hacer en bases de datos donde estén estas investigaciones en español. Por eso, incluso si hicieron la búsqueda usando palabras en inglés, pruébenlo también utilizando estas mismas bases de datos, pero haciendo las búsquedas en español, porque de esa forma ustedes van a darse cuenta de de qué se ha investigado sobre este tema. Les cuento, por ejemplo, tan escaso fue el tema sobre que yo hice esa investigación en 2012, que todavía por ahí tengo de vez en cuando gente que me cita en un trabajo ya muy viejo, 2012, sobre merchandising en tiendas de barrio, porque todavía hoy sigue siendo un tema sobre el que la gente no investiga. Entonces, no es para nada raro que eso ocurra, que tengan que buscar solamente en bases de datos en español, solamente Redalic, solamente Cielo, solamente bases latinoamericanas. Y no hay ningún problema en que no encuentren más, porque justamente eso muestra que existe una oportunidad para que ustedes investiguen sobre el tema. Sí, Profe, y en de ese hecho, caso, qué pena. Dale, dale, tranquila. vale, tranquila. No, de hecho, no, yo busqué en español. Me metí, jugué con esos conceptos clave que sacamos Sí, de todas las formas. Puse de a tres, sí, puse todos, puse dos, puse uno. Busqué en español y me aparecían más documentos que yo medio veía que se relacionaban en inglés que en español. sí, Tipo México, porque tú sí nos dijiste, busquen Latinoamérica. exacto, Entonces, sí. pues me enfoqué como en esos países, como uno ahí puede como mirar qué países selecciona. Yo seleccioné más que todo, pues documentos primero que todo en español, Ok, de Latinoamérica, pero nada, pues esos que encontré, la verdad, muy vacía la información, pues no me hablaban de sí, tenderos, sino que de un supermercado grande, o que de la industria que del aguacate, o que cómo venden, no sé, las papas, esta parte de acá, pues, y no es nuestro enfoque. claro, claro que sí. Entonces, pues nosotros nos podríamos quedar con estas tres fuentes que tenemos. Claro, Valentina, por supuesto, no hay ningún misterio en quedarse solamente con esas tres. Eso sí, y es muy importante que mencionen precisamente lo que me acabas de decir. Buscamos en Google Academic, buscamos en Redalic, buscamos en las bases de datos que ustedes hayan elegido. Y encontramos utilizando estos términos, y mencionan las palabras en la tabla que les mostré hace un momento, y se hizo la búsqueda el día 28 de marzo de 2022 y encontramos estos documentos. Y listo, los que están allí, los que mencionan.
No hay ningún Profe, documento. en ese caso, ¿yo dónde lo podría poner? Pues dentro de esta matriz, perdón, dentro de este marco teórico que tenemos, o antecitos o después, ¿dónde lo podría ubicar? ¿Podrías ubicar qué cosa, Valentina? Lo que tú me dijiste, que especificar que buscamos Ah, en esta parte no encontramos y que nos ok. quedamos con estas fuentes. Listo. Eso se escribe antes de mostrar la tabla, porque en la tabla ya muestras los documentos encontrados. Entonces, lo que mencionas es, se hizo la búsqueda de información utilizando los conceptos que aparecen en la siguiente tabla. Qué pena con vos, te voy a tumbar un segundito tu... Dale, profe. Una última pregunta sobre la tabla. Es que nosotros Dale. teníamos pregunta de qué se ponía en el método. Ok, listo. Ya vamos para allá. Entonces, Dale. Valentina, marco conceptual. Para poder contextualizar esta investigación en el conocimiento existente sobre recordación, percepciones y preferencias de los barrios, se hizo una revisión sistemática de literatura en Scopus, siguiendo los parámetros de Pérez Rabe, que es un autor que habla sobre métodos de hacer revisión de literatura mediante el uso de los siguientes términos. Este método de Pérez Rabe yo se los puedo suministrar también. Digamos, en últimas, no hay, es un asunto ilustrativo porque, ¿qué dice Pérez Rabe? Primero haga esta tabla y luego cuente qué fue lo que encontró. Eso es, grosso modo, lo que quiere decir Pérez Rabe. Entonces, ¿cuál fue la tabla? Aquí aparecen título, palabras, conceptos y número de artículos. Siguiente expresión. Por título se buscó percepciones o preferencias. Tercera ecuación. Por título, buscar todo lo que tenga la palabra ciudad. Se combinó 1, 2 y 3, se encontraron 181 documentos. Luego, usando un criterio de inclusión de documentos en la revisión definitiva de artículos, luego de leerles el resumen, luego de leer primero el título, luego el abstracto, resumen, y luego leyendo la totalidad del documento, solamente leo todo el documento cuando ya encontré que de acuerdo al título y de acuerdo al resumen me sirve, encontré estos 5 documentos. Entonces, ahora sí hablo de qué fue lo que encontré en cada uno de estos documentos. Y empiezo. Jung, Won y Wu encontraron, haciendo un estudio en Hong Kong con 1.798 personas, encontraron lo siguiente. Douglas, Russell y Scott, 2019, afirman que la provisión de espacios verdes y abiertos frente a una presión del desarrollo más amplia en un desafío urbano clave, son un desafío urbano clave. Estos autores hicieron un estudio que se centra en las percepciones de los factores, encontraron esto. Y esto con cada uno de los 5 artículos. Entonces, Valentina, cuando yo hago una revisión o pongo la síntesis de lo que encontré, es posible que me encuentre. Es posible no. Generalmente voy a encontrarme referentes conceptuales o teorías. Por ejemplo, mira, este artículo habla de las raíces y determinantes de la infidelidad en relaciones comerciales internacionales. Entonces, ¿qué teoría se usó aquí? La teoría del intercambio social. Aquí se explica en qué consiste esa teoría. ¿A quién se entrevistó? A personas responsables de hacer exportación, de coordinar tareas de exportación. ¿A cuántas personas? A 595. Listo. ¿Qué se encontró? Se encontró que el ejercicio del poder coercitivo tiene incidencia en comportamientos de infidelidad entre empresas. Yo que me leí este artículo, les explico en qué consiste el poder coercitivo. El poder coercitivo es el que usa de mala manera un proveedor cuando le dice al cliente, me va a traer el pedido, si quiere que se lo pague, o si quiere, si no me lo trae rápido, me demoro un mes más, usted verá. Entonces, ¿qué encontró este estudio? Que cuando un comprador actúa así con un proveedor, el proveedor se pasa por encima de la restricción de venderle solo a ese cliente y va a buscar otros clientes porque dice, no, el trato que me da ese tipo es muy, muy maluco y muy desagradable, yo no voy a aceptar la coerción, entonces voy a hacerle infiel a ese cliente. Voy a buscar otros clientes porque el trato que me da, que es coercitivo, a mí no me gusta. Entonces, cuando hablamos de método, hablamos de varios elementos. En el método está unidad de estudio, unidad, digamos en este caso, empresas exportadoras. ¿Qué personas? Personas que eran responsables de la función de compras.
¿Cuántas? 595. ¿Qué diseño se utilizó? Bueno, no todos estos aspectos los vamos a incluir acá, ¿cierto? Solo los relevantes para el artículo. ¿Y qué se concluyó? Y se pone allí lo que se concluyó. En amarillo le resalto lo que deben, aquellos elementos a los que deben darle prioridad en la búsqueda de elementos básicos. Ojo, esta tabla solamente con los documentos que ustedes consideren que sean los más relevantes, los más útiles, los más necesarios para hacer su artículo. Solamente con esos, no con todos, solamente con los más relevantes. Pregunta, chicas. Profe, entonces yo esta tabla del método, ¿yo cómo la anexaría en el documento? ¿O eso es algo que solo, o sea, eso no lo ponemos en el documento? Me perdí con lo de método. Compartímelo para yo mirarlo, Valentina. Espera. Dale. Acá, o sea, acá me pide cierto teoría fundamental o conceptos, ¿Sí? autor, revista, método, Ok. hallazgo y conclusiones. Listo, listo. Cuando hablamos de método, estamos diciendo o mencionando si este es un estudio de tipo. Espérate, ya te digo acá cuáles son los tipos de estudio que pueden existir. Si es un estudio cualitativo o un estudio cuantitativo o un estudio mixto. La investigación cualitativa es la que utiliza información como la que se obtiene, por ejemplo, en entrevistas o en análisis de sitios en Instagram o en análisis de fotografías o en descripción de situaciones. Esa es información cualitativa. La información cuantitativa es la resultante de utilizar escalas de medición que me permiten obtener datos numéricos. Por ejemplo, si se aplicó una encuesta de satisfacción de clientes, el método fue cuantitativo porque con esos datos yo, por ejemplo, obtuve medidas de tendencia central, desviación estándar, frecuencias, análisis de correlación. Ese tipo de método es entonces cuantitativo. Entonces ustedes tienen que mencionar en método si el estudio fue fundamentalmente cualitativo, si fue cuantitativo o si utilizó tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Eso es lo que se debe incluir en método. Ah, ok. O sea que la tabla que tú me mostraste anteriormente, si haces con un propósito como de profundizar y entender más esas revistas o bueno, esos artículos que estamos usando para poder conceptualizar el tema. Exacto, porque la que me estás mostrando es la versión más sencilla de la que les voy a hacer llegar. Pero grosso modo es la misma, porque mira que tiene la teoría o conceptos fundamentales, el autor, la revista, los hallazgos y el método, que sería o cualitativo o cuantitativo o mixto. Ah, ok. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Con mucho Profe, gusto, yo chicas. tengo una preguntita Dale. frente al caso de ellas. En ese Sí. caso, ellas, entonces en el marco conceptual, solo hablarían de esos 3 artículos, más no Sí. tendrían como que buscar, porque yo también he leído como algunos marcos conceptuales donde Sí. empiezan a definir términos o hablan de Sí. cifras, tipo las cifras de los tenderos en Colombia. O en una región específica, ese tipo de información también la deberían tener en el marco conceptual, ¿o no? Claro, claro que sí. Por eso va a ser importante, María, que yo les envíe este documento porque dense cuenta de una cosa. En el marco conceptual, no sé si lo estés viendo ya, ya lo están viendo. En el marco conceptual muestro no solamente lo que dice la literatura, ¿cierto? Aquí está lo que dicen los estudios hechos sobre este tema. Y también hablo de conceptos que son importantes a considerar. Ciudades, territorio
y marketing. Ciudades como Barcelona, Londres o Pekín han logrado posicionarse en el mundo como productos atractivos. Vivimos en una sociedad eminentemente urbana. La mayor cantidad de la población habita en ciudades. Mencionó varias cosas de las ciudades encontradas en varios libros de texto o, si yo quiero, en los mismos artículos que encontré. Yo puedo aquí utilizar conceptos encontrados tanto en los artículos que descargué como si yo necesito utilizar un concepto distinto que está en el libro de Kotler, también lo utilizo, porque necesito ilustrar aquí lo fundamental para que quien lea el estudio se dé cuenta de dos cosas, que busqué conceptos en libros o en los mismos artículos y que también encontré y estoy mostrando los resultados de las investigaciones, que es aquello con lo que empecé esta revisión de literatura. Entonces, date cuenta que dentro del marco conceptual está la revisión de literatura y una vez ilustrada la revisión de literatura, pues paso a hablar de los conceptos fundamentales, en este caso, ciudades, territorio y marketing. Profe, así tal cual se tiene que ver lo que tenemos que hacer. Con lo que te decía, lo que les decía hace un momento, es apenas un ejemplo, ¿cierto? Yo puedo, si quiero, también empezar a hablar de los conceptos y luego menciono qué fue lo que encontré en las investigaciones hechas, es decir, que encontré en la revisión de literatura. Lo importante es que aparezcan ambas cosas dentro del marco conceptual. Lo que encontré en la literatura y los conceptos o las teorías que son más importantes y relevantes y que hablan de este tema. En este caso eran ciudades, territorio y marketing. Ah, listo, María. ¿Y tú dónde pudiste encontrar ese tipo de información? ¿Quién? ¿Yo? ¿De cuál información? La que le mencionaste al profe, como esos tipos de tasas, esos Ah, ya. conceptos. No, pues eso tú lo puedes encontrar, digamos, profe, que las fuentes noticiosas son confiables para ponerlas en un marco conceptual, tipo datos del espectador o de portafolio, porque a veces yo no sé por qué recuerdo que alguien me dijo como que eso no era una fuente como válida para el marco conceptual. Depende del tema que se esté hablando, María Andrea. Si estamos hablando de tiendas, por ejemplo, por ejemplo, si vamos a hablar de la cantidad de tiendas que fueron cerradas o que fueron creadas antes, durante o después de la pandemia, pues es súper pertinente hablar de cifras de portafolio, de cifras del espectador, ¿cierto? En ese caso no hay ningún inconveniente. Si ya vamos a hablar acerca de las razones por las que las empresas cerraron, pues mirar el espectador para analizar las causas por las que cerraron las empresas, ahí ya no tanto. Ahí más bien ya tengo que mirar artículos de bases de datos que me muestren investigaciones sobre las causas por las que fueron liquidadas X o Y cantidad de empresas. Entonces, la respuesta aquí es depende para qué estoy usando la información y qué uso estoy dándole y para qué voy a apoyarme en una u otra fuente. Y cuando hablamos de la definición de un concepto, ahí sí tenemos que evitar usar Wikipedia y No, tenemos que irnos en como a... absolutamente. Solamente libros de texto. Y los libros de texto son el libro de marketing de Kotler, el libro de economía de Samuelson, libros que estén súper documentados o incluso definiciones de artículos clásicos como el de Porter de competitividad de 1978. Profe, pero eso dijera, sí, pero pues sigue siendo vigente. Y la teoría de Porter salió en ese año, sobre la competitividad, salió en ese año y sigue siendo un artículo con millones de citaciones y súper vigente. Una viejera, sí, pero sirve también y es actual también. Entonces, la respuesta ahí es, hay artículos que se llaman artículos seminales, artículos de los primeros estudios hechos sobre un tema que siguen siendo vigentes. Hay algunos poquitos autores que escriben ese tipo de documentos y que son súper útiles, o ya, si quiero ir a la fija para hablar sobre canales de distribución y voy a hablar de tiendas y canales de distribución.
las tiendas tal como las conocemos nosotros en Colombia, lo más cercano a la categoría que aparece en el libro de marketing de Kotler son tiendas especializadas. De lo que habla el libro de marketing de Kotler, tiendas especializadas o mini mercados, creo que utiliza la palabra mini mercados en alguno de sus textos. Listo, lo más cercano es un mini mercado, pero no va a escribir tienda, pues porque Kotler no es latinoamericano y ni siquiera en su versión de marketing para Latinoamérica incluye ese concepto. De manera pues que habrá situaciones en donde, ¿cómo definir tienda y dónde definir tienda? Pues ve, eso lo definen. Valentina, el apellido de tus compañeritas. Ospina, Choque, otra Ospina, ¿Listo? creo que Sepúlveda. Ospina, Muñoz, Choque y Sepúlveda afirman que una tienda es una pequeña, un pequeño establecimiento que comercializa en pequeñas cantidades productos de primera necesidad, tanto de alimentos como de aseo. ¿Ya? ¿Quién lo dijo? Muñoz, Ospina, Choque y Sepúlveda. ¿Ya? Pues ustedes lo están diciendo. ¿Por qué? Ah, porque es que una definición de tienda de barrio a la colombiana o a la latinoamericana, tal como lo buscamos en la literatura que buscamos, pues no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, pues ustedes la definen. Es un caso sui generis, es un caso no muy común, pero perfectamente ustedes pueden ilustrarlo. Es más, ponen fotografías de tiendas que ustedes hayan fotografiado cerca de sus casas y las ponen en anexos. Anexo 1, se ilustran tipos de tienda donde se puede apreciar su fachada exterior y cómo están organizados sus productos en el interior, ¿ya? Profe, ¿no Entonces, será que si se pone el canal TAT pueden encontrar también, digamos, definiciones o artículos relacionados? Que he visto que podría se ser, menciona mucho. pero date cuenta que habría que buscarlo, pues, pero la palabra TAT sigue siendo del mundo comercial colombiano, María. Ajá, claro. Sí, eso es muy colombiano también. Entonces, te va a tirar, ¿dónde busca? Que tienes que buscar en donde, pues las mismas bases colombianas. Claro, Es que ni siquiera, es más, la expresión TAT ni siquiera es latinoamericana, esa sí que es colombiana. claro, no sabía. Mejor, Sí, tiene todo el sentido. Sí, mejor entonces, dicho, empezar con poquito. Pero sí, mejor, exactamente. como decía el profe, No, es mucho que mejor. es un terreno súper, súper fértil para hacer muchas investigaciones, mucha investigación sobre este campo. Todo el mundo cree que hay muchísima investigación sobre tiendas. No hay muchas investigaciones sobre tiendas. Antes, al contrario, creo yo. Entonces, y específicamente tiendas y COVID, pues que es una cosa que pasó desde el punto de investigación ayer, pues hace muy poquito, pues sí que menos. Entonces, justamente ese es un área, un lugar muy fértil para hacer investigación porque pues ustedes mismas se han dado cuenta que hay muy poquito sobre el tema. Y por ende, después, si se quiere pues llegar a publicar, que esa es la idea, pues en alguna revista tienen mayor oportunidad, porque cuando uno Claro, escribe algo que ya está muy repetido, es más difícil que lo publiquen. marketing digital, la importancia de la comercialización de ropa en marketing digital, es que ni busquemos para ver los 100 millones de artículos que van a salir allí, ¿cierto? Entonces, no, en la medida que sea mucho más específico, pues el aporte va a ser, primero, más importante, más útil, y la originalidad y la rareza del estudio es lo que va a hacer de este resultado atractivo para una revista. De acuerdo. O sea que sí te entendí. Buscamos las fuentes que nos sirvan, Sí, principalmente fuentes confiables, artículos, libros. sí, Libros principalmente para los conceptos. Y exactamente. empezar a construirlo así. ¿Tú nos vas a mandar como el formato o cómo lo debemos hacer? Sí, pues por intermedio de María Mañana, ustedes van a recibir el modelo del artículo mío donde yo les muestro cómo se redactaron los conceptos y cómo se mostraron los resultados de las investigaciones. Ah, Exactamente. Es que al equipo pasado justo le estábamos explicando
pues Ajá. que estábamos preguntándole al profe Carlos y él nos decía algo que es muy cierto y es, no hay no hay como un esquema obligatorio para hacer el marco conceptual porque se puede Ajá. escribir de diferentes formas, pero lo que sí podemos hacer es que nos basamos en el que escribió el profe Carlos para que veamos qué elementos importantes él incluye dentro de ese marco conceptual. Yo también les puedo pasar un artículo que yo escribí para que vean también cómo está construido ese marco. Ah, listo. Listo, profe, súper, muchísimas gracias. Listo, chicas, con mucho, mucho gusto. Ya mismo te envío entonces, María Andrea, el artículo y seguimos en contacto entonces. Profe, te Perfecto, y agradezco también. por tu tiempo. Y a ti, María Andrea, muchas Y esta gracias. grabación también, para que la tengan. Con todo el gusto, chicas. Profe Carlos, y también el documento de, ¿cómo es Pérez y La tabla. no, y el de Pérez y no sé quién que decía cómo poner lo del el protocolo de la búsqueda? Ah, ok. Ese va dentro del artículo. Es, exactamente. Claro que sí. Profe Carlos, mil gracias por tu tiempo. Muchas, muchas gracias. Con mucho, Mañana mucho nos gusto. vemos entonces para que tengamos las asesorías con los otros chicos. Claro que sí, claro que sí. Listo. Listo. Muchísimas Una feliz gracias. noche para todas. Muchísimas gracias, que estén bien. Feliz Chao. noche, chao. Feliz noche. Chao.